Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado preocupación no solamente en Brasil, sino también en toda América Latina. Brasil es el país más grande de Latinoamérica. Tiene más de 7.000 kilómetros de costa sobre el Océano Atlántico, algunas de las playas más famosas del mundo y millones de personas que visitan el mar cada año. Sin embargo, durante los últimos días, una serie de acontecimientos han puesto nuevamente a los tiburones en el centro de la atención. En el nordeste brasileño, dos personas fueron víctimas de ataques graves en lo que va del año 2026. En el sudeste, científicos anunciaron el descubrimiento y monitoreo de decenas de tiburones tigre en la bahía de Ilha Grande, en Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro. Semanas depois, os biólogos identificaram o segundo, Baltazar, e no domingo de Páscoa, o trio ficou completo, Melchior. De volta ao mar, toda vez que tiram a barbatana da água, o satélite captura a localização. É macho, 1,80 m, um tigre, um galhocedo cuvier, marcado em Angra dos Reis, na Baía da Ilha Grande. Um momento histórico que a gente está marcando o primeiro tigre. ¿Qué está pasando? ¿Hay más tiburones que antes? ¿Es peligroso bañarse en las playas brasileñas? ¿Estamos frente a un fenómeno aislado o existe algo más detrás de estos acontecimientos? Hoy vamos a analizar todos los detalles. Para entender la situación actual, debemos viajar al estado de Pernambuco, en el nordeste de Brasil. Su capital es Recife, una ciudad moderna, turística y famosa por sus playas. Millones de turistas visitan cada año lugares como la playa de Boa Viagem, una extensa playa urbana rodeada de edificios, hoteles y restaurantes. Pero detrás de ese paisaje paradisíaco existe una realidad que desde hace décadas preocupa a autoridades y científicos. Pernambuco es la región que registra la mayor cantidad de ataques de tiburón en todo Brasil, y los últimos días fueron especialmente dramáticos. Dos ataques en menos de 48 horas. El primer caso ocurrió en la playa de Piedade, en la región metropolitana de Recife. Un niño de apenas 11 años se encontraba en el agua cuando fue atacado por un tiburón. Las heridas fueron extremadamente graves y los médicos tuvieron que amputarle una pierna para salvarle la vida. La noticia conmocionó al país entero, pero cuando Brasil todavía estaba procesando esa tragedia, ocurrió un segundo ataque, esta vez en la famosa playa de Boa Viagem. Una joven de 19 años ingresó al mar y fue atacada por un tiburón. Las lesiones fueron tan graves que también perdió una de sus piernas. Dos ataques graves en menos de 2 días. Una situación que reabrió un debate que en Pernambuco nunca desaparece completamente. ¿Por qué hay tantos ataques en esta región? Esta es la pregunta que muchas personas se hacen, y la respuesta no es simple. Los científicos llevan décadas estudiando el fenómeno. Una de las teorías más aceptadas está relacionada con las modificaciones que sufrió la costa de Pernambuco durante las últimas décadas. La construcción del puerto de Suape, uno de los más importantes del país, alteró ecosistemas marinos y rutas naturales utilizadas por tiburones. Además, la región posee aguas profundas relativamente cerca de la costa. En algunos puntos el cambio de profundidad es muy brusco. Eso facilita que especies de gran tamaño se acerquen a zonas frecuentadas por bañistas. También existen corrientes marinas, presencia de peces y otros factores ambientales que convierten a esta área en un lugar atractivo para los tiburones. Los dos principales sospechosos. Cuando se habla de ataques en Pernambuco, dos especies suelen aparecer en las investigaciones: el tiburón tigre y el tiburón toro.
El tiburón tigre puede superar los 5 metros de longitud. Es considerado uno de los grandes depredadores del océano. Tiene una dieta muy variada y una enorme capacidad de adaptación. Por otro lado, el tiburón toro posee una característica muy particular. Puede vivir tanto en agua salada como en agua dulce. Eso le permite desplazarse por diferentes ambientes y acercarse a zonas costeras. Ambas especies han sido relacionadas históricamente con incidentes registrados en Pernambuco. Una historia que viene desde hace décadas. Mucha gente cree que estos ataques comenzaron recientemente, pero no es así. Los registros modernos muestran que Pernambuco acumula más de 80 incidentes desde principios de los años 90. Es una cifra extraordinariamente alta para los estándares de América Latina y por eso la región es estudiada por especialistas de todo el mundo. En varias playas existen carteles de advertencia. Las autoridades recomiendan evitar ciertas zonas. Y durante años se realizaron campañas de concientización para residentes y turistas. Sin embargo, los recientes ataques demuestran que el riesgo sigue existiendo. Si te está gustando este contenido y te interesa conocer más historias increíbles de Brasil y América Latina, aprovecha este momento para suscribirte al canal, activa la campanita para recibir nuestros próximos videos y si este tema te parece interesante, deja tu like porque ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más personas. Ahora sí, continuemos. Ahora viajamos al sudeste, Angra dos Reis e Ilha Grande, estado de Río de Janeiro. A más de 2.000 kilómetros de Recife, encontramos otro escenario que también llamó la atención recientemente, la famosa Bahía de Ilha Grande, ubicada en el estado de Río de Janeiro. Una región conocida por sus aguas cristalinas, sus morros cubiertos por la mata atlántica y algunas de las playas más hermosas de Brasil. En los últimos meses, investigadores realizaron un descubrimiento sorprendente. Identificaron y comenzaron a monitorear cerca de un centenar de tiburones tigre en la región. Por primera vez en el sudeste brasileño se está realizando un seguimiento satelital tan detallado de esta especie. ¿Debemos preocuparnos en Angra dos Reis? La respuesta corta es no, al menos por ahora. Los investigadores explican que la presencia de tiburones no significa necesariamente peligro para los turistas. De hecho, los tiburones cumplen una función fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Son depredadores que ayudan a controlar poblaciones de otras especies. Además, hasta el momento no existe una ola de ataques asociada a estos animales en Ilha Grande. Lo que existe es un importante avance científico y una oportunidad única para comprender mejor el comportamiento de estos depredadores. ¿Hay más tiburones hoy que antes? Esta es otra pregunta muy interesante. La realidad es que muchas veces no hay más tiburones, simplemente hay más monitoreo, más cámaras, más investigaciones, más tecnología y más personas compartiendo información en redes sociales. Lo que antes pasaba desapercibido, hoy se convierte rápidamente en noticia internacional. Por eso es importante diferenciar entre la presencia de tiburones y el riesgo real de sufrir un ataque. ¿Qué tan probable es un ataque? A pesar del impacto que generan estas noticias, los ataques de tiburón siguen siendo extremadamente raros. Las probabilidades de sufrir un accidente de tránsito son muchísimo mayores. Incluso existen más posibilidades de ser alcanzado por un rayo que de sufrir un ataque de tiburón en muchas regiones del mundo. Sin embargo, cuando ocurre un caso grave, la repercusión es enorme, y eso es comprensible, porque el mar es un lugar que asociamos con descanso, vacaciones y diversión. Recomendaciones para quienes visitan playas brasileñas. Si visitas el litoral brasileño, especialmente en Pernambuco, hay algunas recomendaciones importantes. Respetar siempre las señalizaciones. Evitar ingresar al mar en zonas prohibidas. No nadar solo, evita aguas turbias y prestar atención a las orientaciones de guardavidas y autoridades locales. Son medidas simples que pueden reducir considerablemente cualquier riesgo. Entonces, los recientes ataques registrados en Pernambuco volvieron a encender las alarmas en una región que convive con este problema desde hace más de 3 décadas. Al mismo tiempo, los descubrimientos científicos en Angra dos Reis muestran una realidad diferente. La presencia de tiburones no siempre significa peligro.
Muchas veces representa una oportunidad para conocer mejor los océanos y proteger ecosistemas fundamentales para la vida marina. Brasil sigue siendo uno de los destinos de playa más impresionantes del planeta. Pero estos acontecimientos nos recuerdan que el océano es un ambiente salvaje, fascinante y que merece respeto. Si llegaste hasta aquí, responde en los comentarios. ¿Te meterías al mar en una zona donde se sabe que hay tiburones? No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo viaje por Brasil y América Latina. ¡Hasta la próxima!